Desde Houston, Texas, pastor evangelista José Antonio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Hablarle de la resurrección de Jesucristo. Entonces, me llama la atención que el escritor de Hebreos dice que Jesús vino con el propósito de destruir la muerte, con el propósito de destruir al mismo diablo. Nos damos cuenta que en Génesis 1 y 2 es la voluntad de nuestro Dios, la voluntad perfecta de Dios con el ser humano, porque la voluntad perfecta de Dios, dice la palabra, que es agradable para nosotros, dice. Y nos damos cuenta que Génesis 1 es la primera, la voluntad de Dios perfecta, donde el hombre no peca, donde el hombre vive sobrenaturalmente. Pero cuando usted va en Génesis 3, la Biblia relata que ahí entró el enemigo, que ahí fue donde los planes de Dios con la familia que Él había creado, ahí dice la Biblia que fueron quitados. Satanás entró a la mujer y ya produjo muerte. Entonces, desde ahí Dios tiene un propósito con nosotros, pero también tiene un problema con la muerte, porque la muerte se vuelve enemistad contra Dios. Entonces, desde ahí entonces la humanidad estaba bajo el argumento de Satanás. Por eso dice que Satanás, dice aquí, que era el que tenía el poder en ese tiempo de la muerte. Pero una vez que Jesús viene a la tierra, una vez Jesús viene y quita ese poder de la muerte. Entonces quiero hablarle acerca de la crucificación de Jesús, pero déjeme decirle que para hablar de la muerte, del sacrificio de la cruz, muchos de nosotros que hemos estudiado la Biblia podemos saberlo mentalmente. Usted puede decir: si yo sé que a Jesús le pusieron una corona de espinas, a Jesús le pusieron, lo crucificaron, a Jesús le pusieron unos clavos, a Jesús le pusieron saber todo eso. Pero déjeme decirle que usted puede saber todo eso, pero puede estar pasando una vida sin poder, puede estar pasando un problema que le está haciendo la guerra y no puede salir de ese problema. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, le voy a llevar esto así: la gente impía, la gente del mundo mira la pasión de Cristo, pero eso no los puede transformar. Ellos miran la pasión de Cristo, saben cómo Jesús murió, pero ellos siguen en la drogadicción, ellos siguen todavía mintiendo, ellos siguen robando, ellos siguen divididos en la familia. Porque esto no se trata de tener una información en la mente, esto se trata que cuando a usted se le revela realmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted no vuelve a ser la misma persona. Usted tiene que ser transformado. Una vez que usted se le revela el poder del Espíritu de Dios en su vida, usted no va a ser la misma persona. Es decir, que una información no te puede cambiar. Lo que te cambia es que cuando Jesús se te revela, no solamente se te revela en la cruz como que nos llevó nuestros pecados. Claro, ahí Él salvó nuestra vida, ahí Él salvó, me hizo salvo, me lavó, llevó los pecados. Pero la Biblia enseña que también Él resucitó. Entonces, muchas veces muchas veces la iglesia no tiene la verdadera revelación del poder de la resurrección de Jesús, porque la iglesia se ha quedado, como quien dice, solamente en la crucificación de Jesús, se ha quedado solamente en la cruz. Es decir, que no pueden pasar allá. Es decir, que cuando le hablan al problema, es decir, que cuando le hablan a la circunstancia, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque carece de poder. Porque déjenme decir, una persona empoderada por el poder de la resurrección de Jesucristo, es decir, que el mismo Jesús vive dentro de ti. Es decir, que cuando tú le hablas al problema, cuando tú le hablas a la enfermedad, algo tiene que pasar. Es decir, que el diablo no te va a ignorar. Es decir, que la crisis no te va a ignorar. ¿Por qué? Porque una persona empoderada por el poder de la resurrección se mira la diferencia. Lo vamos a ver a través de la Biblia. Conocemos que en el proceso Dios, cuando Satanás engaña a Eva, le dice: pues la misma que tú engañaste es la misma que te va a vencer. Por eso es que en Génesis 3:15 usted lee una profecía que fue desatada, que la Biblia dice que la mujer, dice que desde la mujer, entre el diablo y las mujeres, iban a ser enemigos. Entonces, por eso yo no me sorprende ver mujeres que son más metidas que los hombres en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer, Dios le dio ese privilegio, que le dijo: la guerra va a ser contigo. Por eso es que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene por el vientre de una mujer. Es por eso que está cumpliendo una profecía de parte de Dios. Es por eso que déjenme decirles que cuando María carga a Jesucristo, Dios está cumpliendo esa profecía de Génesis 3:15.
Entonces, podemos ver el escenario de las mujeres, donde fue una mujer que fue primero a la tumba de Jesús. Podemos ver que fue la mujer que miró a Jesús resucitado. Podemos ver ese escenario de las mujeres. Es porque Dios, escuchen bien, es porque Dios lo había profetizado así. Y la Biblia habla y dice que alguien dice: tú le vas a herir en el calcañar. Y cuando usted ve en la Biblia el calcañar, quien se levantó fue Judas. Es decir, que en Judas se cumplió esa otra profecía. Por eso hay mujeres que resisten al diablo, hay mujeres que le hacen la guerra al diablo, hay mujeres que cuando se trata de oración, se trata de reunión, se trata de eventos, son las primeras que están, porque ellas, Dios les ha dado esa revelación que tienen un enemigo. Hay mujeres que no le tienen miedo al diablo, porque es una enemistad que Dios lo profetizó. Entonces vemos que Jesús, escuchen bien, Jesús carga, María carga a Jesucristo. Entonces vemos el proceso de Jesús. Jesús siendo un niño lo querían matar. Usted conoce todo eso. Usted sabe que Él dice que cargó su corona, cargó su cruz. Entonces Jesús vino a vencer la muerte. La muerte no es amiga de nadie. Nadie, yo creo que nadie de los que estamos aquí los queremos morir. Aún cuando alguien el doctor nos da un diagnóstico de que nos preocupamos, empezamos a reprender, pero la muerte no es amiga de nadie. Por eso que Jesús, escuche bien, cuando Él vino, donde quiera que miraba la muerte, Jesús, donde quiera que miraba la muerte no tenía cabida. Porque ese era el enemigo número uno de Dios. Ese fue el que destruyó a Eva y a Adán de la relación de Dios, la muerte. El diablo carece de revelación. El diablo nunca pensó que Jesús iba a llegar antes de tiempo, porque el Padre aceleró la venida del Hijo de Dios a la tierra. ¿Por qué? Esto el mismo infierno lo revela a través de la palabra de Dios. Vaya conmigo, gloria al nombre del Señor. San Mateo 8:29, para que los que no trajeron Biblia lo puedan ver ahí. Gloria al nombre del Señor. Quiero que lo lea porque esto está poderoso. Lo tenemos ahí, San Mateo. Bueno, voy a seguir porque San Mateo dice: y clamando diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ahí, escuchen bien, antes de tiempo. Es decir, escuchen bien, que Satanás, él nunca esperaba que Jesús llegara antes de tiempo. Es decir, que cuando Jesús, escuchen bien, cuando Jesús llegó a tu vida, mi pastor predicaba esto del tiempo. ¿Se acuerdan el domingo pasado que estuvo hablando del proceso? Que cuando Dios se mete en el proceso corta tu tiempo. Entonces Jesús, eso fue lo que hizo con el Satanás. El demonio le dice: tú viniste antes de tiempo a atormentarme. Es decir, que yo, haber dicho ese demonio, yo no pensaba que tú ibas a venir pronto a liberar a este hombre. Desde el momento que Jesús vino a tu vida, Jesús adelantó. Es decir, que Jesús dijo: no, mi siervo, mi hijo está pasando este tormento. Yo voy a llegar antes de tiempo para poderlo liberar. Desde el momento que Jesús vino a tu vida, se cortó una maldición en tu vida. Desde ese momento, déjeme decirle que usted fue redimido, hijo de Dios. Desde ese momento algo se activó en usted. Desde ese momento los demonios no fueron despojados por el poder de Jesús. Desde ese momento usted recibió ADN del cielo. Desde ese momento cuenta un periódico nuevo en su vida. Alguien tiene que adorar a Jesús. Desde ese momento Jesús dijo: no, yo vine y corto la maldición, yo vine y corto la enfermedad, yo vengo y corto la miseria, yo vengo y corto la pobreza, yo corto esa generación que te persigue de miseria, yo corto esa generación de enfermedades que te persigue. Yo vengo, dijo Jesús, y corto todo eso. Por eso este demonio le dice, me imagino
imagino que Satanás nunca pensó que Jesús viniera hecho imagen y semejanza del Padre, como estaba profetizando, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso el pasaje que leímos dice que los hijos, dice, participaron de sangre, somos nosotros los hijos. También dice, cuando dice, habla de él, habla de Jesucristo. Entonces el diablo nunca pensó que Jesucristo iba a llegar hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso que cuando ese demonio miró a Jesucristo hecho imagen y semejanza, así como lo mira usted, los demonios cuando lo ven a usted, que los demonios no lo soportan, porque usted es una imagen del Dios visible, usted es la imagen del Dios. Por eso cuando usted está lleno del poder de Jesús, usted está lleno de la unción de Dios, los demonios no soportan. Los demonios quieren, le lleva ese pensamiento, le recuerda que Dios lo hizo a su imagen. Por eso es que ese demonio le dice, hijo de Dios. Lo reconoce que es hijo de Dios a Jesús. Entonces nos damos cuenta que desde ese momento los demonios no tienen revelación. El diablo no tiene revelación, porque si ellos hubieran tenido revelación, hubiera estado preparado. Pero dice, veniste antes de tiempo. Entonces nos damos cuenta, la iglesia, escuche bien, la iglesia, nosotros no nos podemos quedar solamente en la crucificación. Usted no se puede quedar en la cruz. Usted tiene que operar en el poder de la resurrección. Y aquí vamos a entrar, porque Dios no quiere que nosotros solamente seamos salvos. Dios quiere darte la victoria en el problema. Dios quiere que tú seas un vencedor en el problema. Entonces me llama la atención que la Biblia dice, Colosenses 2:13, verso 15, y a vosotros dice, estando muertos, escuchen bien que estoy hablando del pecado, vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando, dice, escucha bien, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cuando vemos en el griego la palabra, esto yo lo busqué, en el griego la palabra acta de los decretos, en el griego significa un documento que se traduce con factura de una deuda. Es decir, que el diablo tenía una carta contra mí y contra usted. El apóstol Pablo revela esto y que dice que Cristo anuló esa carta de los decretos. Es decir, que Él pagó nuestras deudas. Es decir, que contra usted, desde el día que Satanás engañó a Eva, desde el día que hubo muerte, es decir, que a usted lo seguía una carta. Y esa carta no crea que lo seguía, esa carta decía maldición, muerte, pecado, envidia, enfermedad. Es decir, que esa carta, ningún hombre podía quitar esa esclavitud, porque para quitar esa esclavitud tenía que ser perfecto, tenía que ser santo. Por eso es que Jesús revela este misterio cuando dice, yo no vine a violar la ley de los profetas, yo vine a cumplir la ley de los profetas. Es decir, que escúcheme bien, es decir, que cuando Jesús sanó a aquella gente en aquella época, Jesús eso ya lo hizo. Escúcheme, eso ya lo hizo. Ya la provisión Jesús la multiplicó, lo bendijo, eso ya está hecho. Es decir, que usted no tiene que esperar que Jesús venga otra vez a la tierra a decir Jesús venga a multiplicarlo. No, porque Él ya está escrito que ya lo hizo. Es decir, que cuando Jesús se para en esta cruz y dice que lo despojó a los principados, cuando escucha la palabra despojar, significa es alguien que te quiere agarrar, alguien como que te... Es decir, por eso Pablo revela a través del Espíritu Santo en la Biblia, dice Pablo, despojado del viejo hombre y criado según el Dios de la santidad. Es decir, que los demonios nunca tocaron el cuerpo de Jesús, porque
porque dice que lo despojó, es decir, que los demonios quisieron proferir el cuerpo. Si será bíblico, claro que es bíblico. La Biblia habla en Judas, no tengo el tiempo, pero se lo voy a dar, habla en Judas 1:9. Y los que han leído Biblia dice que aquel demonio, el mismo diablo, quiso profanar el cuerpo de Moisés, quiso declarar maldición, dice la palabra de Dios. Pero dice que el ángel de Jehová dice que estaba discutiendo con el cuerpo de Moisés y que le dijo el ángel: el Señor te reprenda, Satanás. Es decir, que si Moisés, que era un profeta, cuanto más el Hijo de Dios y el Padre iba a permitir que los demonios tocaran ese cuerpo. Por eso yo vengo a decirle: si usted tiene el Espíritu de Santo en su vida, el demonio no puede tocar su mal. La Biblia dice que no hay morada que toque su cuerpo, su vida, dice la palabra de Dios. Es decir, que cuando los demonios quisieron tocar a Jesús, lo que hizo Jesús fue que los tiró para un lado. Lo que hizo Jesús que los despojó. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús resucitó entre los muertos, no dice que estaba un demonio ahí sentado, estaba un ángel de Dios. Es decir, que cada ángel que Dios envía a tu vida es para que te cuide. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Yo vengo a decirle: el diablo no puede tocar tu vida. El ama, Satanás, tú estás lavado con esa sangre poderosa. El diablo puso una carta de maldición, pero Jesús puso vida, Jesús puso sanidad, Jesús puso paz, Jesús puso gozo, Jesús puso unción, Jesús puso la revelación, Jesús puso sueños en tu vida, Jesús puso un propósito que se va a cumplir. Es decir, tú no puedes vivir en este pasado que ya fue anulado, que dice la Biblia. Tú tienes que vivir en este presente. Tú eres redimido por la sangre de Jesús. Tú eres leal sacerdote. Tú eres alguien que el Dios del cielo te ha llamado para que tú puedas pisar el campo, pisar la enfermedad, pisar la soja, pisar todo aquello que te quiera hacer la guerra. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Y más socata. Mire, lo que estoy sintiendo yo esto no es emoción. Terminamos aquí. Vaya conmigo. Filipenses 3:10. Estamos cerca de la Biblia. Y terminamos. Filipenses 3:10. ¿Estamos listos? Ok, amén. Pues sí, gloria a Dios. Filipenses 3:10. Esa es la Reina Valera. La Reina Valera 1960. Pero la traducción actual, lenguaje actual, lo dice de otra forma. Dice: a fin de conocerle. Y en el poder, dice, no, dice, y en la tristeza. ¿Cómo dice? En la tristeza, no, en el poder, dice, va, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante al evangelista José, al pastor asistente José. No. ¿A quién? Semejante a Jesús. En su muerte, escuche bien, en su muerte, el apóstol Pablo, lo que está diciendo ahí, en esta traducción me gusta porque dice así: por eso, dice el apóstol Pablo, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir, dice, como Él sufrió y aún morir, dice, como Él murió. Escuchen, hay una diferencia. Mucha gente tiene a Jesús como la historia de la muerte, como una leyenda, como un cuento. El poder de la resurrección de Jesús. Ese joven puede salir terminando de esa universidad ateo, porque lo que tiene es una información y no una experiencia. Por eso el apóstol Pablo enseña, dice, conocerle, que es conocerle, es decir, que yo tengo que tener una intimidad con Él. Por eso dice, sentir el poder, dice, de la resurrección. Por eso yo vengo a decirle a alguien aquí, hay muchas veces que a usted le cuesta orar, porque usted necesita el poder de la resurrección de Jesús en su vida. A veces que, hermano, dígame, o no,
quiero. ¿Por qué? Porque usted necesita ese ingrediente que se llama sobrenatural. Y escuche bien, mucha gente puede tener la historia de Jesús en su mente, pero ¿por qué no tiene la revelación del poder de la resurrección? Porque déjame decirte, el único que puede llevar ese poder de la resurrección a tu corazón solo se llama el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cuando la palabra está en tu mente, pero viene el Espíritu en su misericordia y la toma y te baja en el corazón, es decir, que tú estás convencido, es decir, que no hay nada que te pueda mover, es decir, que tú dices, wow, yo tuve una experiencia con el Señor, es decir, que tú no puedes vivir sin esa presencia, es decir, que te pasas como la mía, que cuando yo no lo siento, me empiezo a ministrar, porque yo te sentí antier. ¿Yo qué pasa? ¿Por qué no te siento hoy? Porque déjeme decirle, muchas veces pensamos que Dios solo se va a mover cuando yo corro, o muchas veces que pensamos que Dios se va a mover cuando yo estoy así. No, Dios, déjeme decirle, no tiene método para moverse. Él se puede mover a la hora que Él quiere. Él se puede mover mientras yo danzo, Él se puede mover mientras yo le hago así, Él se puede mover en cualquier forma. Por eso Jesús, cuando hacía los milagros, déjeme decirle que había uno que le metía su dedo en los oídos, había otro que les echaba saliva en su lengua, había otro que le metía lodo en sus ojos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios que metodista, que está haciendo los milagros en el mismo tiempo. No, Él es sobrenatural, Él es sobrenatural. En esta tarde Jesús quiere que no solamente tengamos su muerte como se murió, le pusieron una corona de espinas. No, Jesús quiere que nosotros nos movamos en el poder de la resurrección. Cuando a alguien se le revela el poder de la resurrección de Jesús en su vida, que tú lo experimentaste, que tú, déjame decirle, que una vez que tú te mueves en ese poder, es decir, que tú estás apto para administrar el poder. Porque usted no me va a dar nada de algo que no le han dado o que haya experimentado. Usted tampoco me va a llevar a donde usted no ha ido y me va a perder. Entonces todos los adoradores, todo predicador primeramente tiene que tener una experiencia con el Eterno, tener una experiencia. Por eso que todo aquel que tiene una experiencia con la resurrección de Jesucristo, déjeme decirle que no vuelve a ser la misma persona. Déjeme decirle que le dice al diablo, tú no sabes con qué te has metido, me estás haciendo la guerra. Tú sabes que yo cargo, escucha bien, tú sabes que yo cargo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Cuando alguien carga el Espíritu Santo de Dios, está ordenado por el cielo, porque el Espíritu Santo no es decir que no, yo tengo el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es dado, dice el libro de Lucas. Todo aquel que quiere el Espíritu Santo, el Padre se lo va a dar. Es decir, que usted tiene que heredarlo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, el diablo lo conoce, y tal vez el diablo te puede tirar un dardo, pero tú sabes que tienes la unción de Dios en tu vida. Tú te paras como una mujer, tú te paras como un hombre de Dios y le dices, diablo, tú quieres pelear, pues come on here, vamos a pelear, porque yo no te voy a pelear en la carne, yo te voy a pelear en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y adora a Cristo. Alguien tiene que adorar a Jesús. Tú debes decir que Jesucristo, por eso dice que destruyó las obras del diablo. Lo que está diciendo Jesucristo, que Él te dio vida, dice, en sus pecados, que Él te dio poder en sus pecados. Es decir, que tú estás autorizado para destruir las obras del diablo. Es decir, que tú eres el cuerpo, la imagen de Dios, que cargas el Espíritu de Dios, y tú estás autorizado para dar las obras del diablo, para decir, ¿dónde está un enfermo? Yo le pongo la mano en el nombre de Jesús. ¿Dónde está uno que necesita perdón de pecado? Yo vengo en representación de Dios a decirle, Jesús pagó tu pecado por ti en la cruz del Calvario. Dios anda buscando una iglesia resucitada. Dios anda buscando una iglesia que hable más de doctrina, que hable más a una sola vaya. Dios anda buscando una iglesia que se mueve en el poder de la resurrección. Porque déjame decirle, la iglesia que no se mueve en el poder de la resurrección es una iglesia que está muda y que no puede predicar a Jesús. Los apóstoles dicen que daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús, porque ellos habían sido empoderados
decir que lo que necesitamos es conocerle. Conocerle. No solamente que Jesús murió, no. Exactamente, Él murió, pero Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. Él está vivo. Él está vivo.